En este experimento veremos el funcionamiento de la turbina con diferentes tipos de combustibles, tales como el Jet A, el diésel, biodiesel e hidrodiesel, viendo tanto sus propiedades termodinámicas como de reacción al momento de su ejecución. La temperatura, la presión y el número de revoluciones por minuto, entre otros, son las características observadas a fin de descubrir por medio del análisis y práctica la diferente ejecución de cada uno de los combustibles para un mismo cuerpo, en este caso, la turbina. Ahora, antes de analizar cada uno de los combustibles, veremos ampliamente el funcionamiento del motor de reacción. El motor de reacción es una máquina, la cual produce un empuje a través de transformaciones termodinámicas a un fluido. Para el ejemplo, será el aire. Este se basa principalmente en dos leyes de Newton. En primera instancia, la segunda ley de Newton, la cual menciona que el aumento de cantidad de movimiento es igual al impulso de la fuerza aplicada. Es decir, la fuerza que le aplicas a un cuerpo es igual a su masa por la aceleración. Después, la tercera ley de Newton, la cual dice que a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. ¿Y cómo se aplica esto a un motor de avión como el que vemos en el video? Pues el motor absorbe la masa de aire y lo acelera. Por ello, cuando desprende el aire, este sale con mayor rapidez. Esto se debe a que el motor le está aplicando una fuerza al aire, y por la tercera ley, el aire le aplica una fuerza al motor de igual módulo y diferente sentido. Por ello el aire sale impulsado hacia atrás. Ahora, para que suceda la aceleración del aire mediante el motor, se hacen ciertas transformaciones termodinámicas. La mezcla del aire con el combustible se comprime, para de ahí quemarla en la cámara de combustión a fin de que explote y expanda los gases. Dicha explosión ayuda en el movimiento de las hélices en el avión. Este sistema está compuesto del compresor, cámara de combustión, turbina y tobera. A continuación explicaremos cada una de ellas. Compresor. Lo que hace es aportar energía cinética al fluido al comprimirlo, y ello eleva su presión, lo prepara para la siguiente etapa. Cámara de combustión. Al salir del compresor, la presión del fluido es elevada. En este momento se le inyecta el combustible a fin de quemarlo, es decir, le aportamos energía. La temperatura alcanza los 1700 a 2000 grados Celsius. Al final de este paso, baja a 200 o 500 grados Celsius para ir a la turbina. Turbina. La presión se transforma en energía cinética desarrollando trabajo, es decir, absorbe energía del fluido y su presión disminuye. Tobera. Aquí el gas se expande y adquiere velocidad para luego salir a la atmósfera. I'm testing this jet engine on 4 different fuels: jet fuel, diesel, biodiesel, and hydrodiesel, to see which one makes the most power. I'm using this jet engine in some upcoming episodes, and I'm doing some experimentation. This thing sounds absolutely insane, so I just had to share my testing with everybody. First thing I have to do, build a jet dyno. Now that I have the thrust dyno all finished and I think it came out awesome, I'm going to show you the 4 fuels I'm going to be using for these runs. And funny enough, projects like this is not what I acquired the Waterjet for, but after some experimentation, realizing its precision, I decided to use it for projects like this to give people ideas on what types of equipment that they can use to make their ideas come to life. And I think it came out pretty amazing.
Oh no. Well, I could have got it. There's definitely ice in there. That's really interesting. All right, let me try this again. Here we go. All in. Boom. 5,000 on the dot. That's the coolest looking fuel I've ever seen. This fuel always trips me out whenever I see it. It just looks like it won't burn. Just doesn't make sense in my mind. There's actually ice. But I did get the summer version of the diesel. But I'm glad I did because now this proves that 20% water. That's really cool. My hydro diesel has been sitting outside for over a year. I got it all defrosted. I got all my fuels set up, ready to go. The only thing I have left to do is add oil to all of my fuels for my turbine. Okay, I got everything all set up. The ECU, the fuel pump, and the jet engine. Here we go. This is going to be Jet A fuel on the dyno. Probaremos el empuje que genera el combustible Jet A. Este combustible es uno de los más usados en los motores de reacción en la aviación civil, junto al combustible Jet A1. Ambos son producidos bajo unas especificaciones internacionales estandarizadas. El combustible de especificación Jet A se ha utilizado en los Estados Unidos desde la década de 1950 y por lo general no está disponible fuera de los Estados Unidos y algunos aeropuertos canadienses, como Toronto y Vancouver. Mientras que el Jet A1 es el combustible de serie utilizado en el resto del mundo. Algunas características del combustible Jet A son: su punto de inflamación es de 38 grados centígrados, indicación del riesgo al fuego asociado al combustible, y mide la tendencia del producto a formar una mezcla inflamable con el aire bajo condiciones controladas. Su temperatura de autoignición es de 210 grados centígrados, temperatura mínima a la que una sustancia combustible es capaz de inflamarse y mantener la combustión en ausencia de una fuente de ignición. Su punto de congelación es de menos 40 grados centígrados. Es la principal diferencia que existe con el combustible Jet A1, el cual tiene un punto de congelación de menos 47 grados centígrados. Propiedad que lo hace adecuado para largos vuelos internacionales, especialmente en rutas polares y en invierno. Su densidad a 15 grados centígrados es de 820 kilogramos por metro cúbico. Su densidad es más alta que la de la gasolina y más baja que la del diésel. Tiene un poder calorífico de 43.020 kilojoules por kilogramo. Además, tiene un precio por galón de entre 2,25 a aproximadamente $5,50 en los Estados Unidos. All right, so that was it for the jet fuel. It used about 1,000 milliliters, more or less. So now on to the diesel. All right, let's go. Here goes the jet dyno run on diesel fuel this time. Here we go. En esta ocasión utilizaremos el combustible diésel, el cual posee un color blanquecino o verdoso, cuya densidad es de 850 kilogramos por metros cúbicos y posee un poder calorífico de entre 42.600 a 43.200 kJ por kilogramo. Este aceite es un aceite pesado y, al igual que la gasolina sin plomo, su elaboración se basa en petróleo y otros hidrocarburos. A diferencia de la gasolina, el diésel no se mezcla con etanol, aunque sí presenta aditivos que mejoran las prestaciones y cualidades del motor. Un aproximado al 86,1% de la composición del diésel es carbono. Como es más denso que la gasolina, hace que la eficiencia del motor diésel sea superior al que tiene el de ciclo Otto. Emite CO2 en una concentración similar o ligeramente más baja que lo que lo hace la gasolina. Se compone en un 75% por hidrocarburos saturados y el resto son hidrocarburos aromáticos. Algunas de las características del diésel son las siguientes. Los hidrocarburos que conforman el diésel son muy poco volátiles. Se caracteriza por ser aceitoso, lo que permite lubricar las partes del motor.
La fracción del diésel cambia de un lugar a otro de acuerdo a estándares nacionales y al petróleo que se usa como materia prima. Hay variantes ligeras para motores de vehículos de carretera y pesados para motores navales o ferrocarriles. El índice que sirve para identificar o caracterizar al diésel es el número de cetanos y no el octanaje, como sucede con la gasolina. Este índice determina la facilidad de flamabilidad y la volatilidad que posee dicho combustible. Okay, one thing I did notice about that run that was a little bit different, with the jet fuel, when I would idle it down, it would reduce the RPM really quickly. It was pretty responsive. And with the diesel fuel, I noticed when I went from full throttle to idle, it took about 2 seconds for it to actually start ramping down. So I don't know why that is. Maybe the fuel, different consistency or different energy content. And it used about the same amount of fuel. But other than that, the only thing I saw different was the way it smelled and how it looked when I shut the engine off. Let's move on to the biodiesel. Man, this sucker's heavy. I'm scared I'm gonna drop it. This right here is why a FOD screen is really important here at the lower altitudes. Here we go again. This time, biodiesel. Ahora veremos el combustible biodiesel. Este es un combustible alternativo de origen natural, renovable y mucho más limpio que el diésel tradicional, producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales. Físicamente es un líquido que puede tener un color que puede ir desde un tono amarillo claro hasta uno oscuro, que es prácticamente inmiscible con el agua, además de tener una viscosidad similar a la del diésel que se obtiene del petróleo. Se puede mezclar con este con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos automotores con motores de ciclo diésel. Es por ello que el biodiesel y su producción han despertado un gran interés en los últimos tiempos, debido a la cada vez mayor escasez de combustibles fósiles, además de la gravedad del cambio climático. Ahora mencionaremos algunas propiedades del biodiesel. Haciendo una comparativa con el combustible anteriormente explicado, el biodiesel tiene mejores propiedades lubricantes y mucho mayor índice de cetano que el diésel de poco azufre. El agregar en una cierta proporción biodiesel al gasóleo reduce significativamente el desgaste del circuito de combustible y en baja cantidad y en sistemas de altas presiones extiende la vida útil de los inyectores que dependen de la lubricación del combustible. En pocas palabras, el biodiesel posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste, así como sus gastos de mantenimiento. El poder calorífico del biodiesel es de 37.270 kJ por kilogramo, aproximadamente. Esto es un 9% menor que el diésel mineral. La variación del poder calorífico del biodiesel depende de la materia prima usada más que del proceso. El biodiesel es líquido a temperatura ambiente y su color varía entre dorado y marrón oscuro según el tipo de materia prima usada. Es inmiscible con el agua, tiene un punto de ebullición alto y baja presión de vapor. Su punto de inflamación superior a 130 grados centígrados es mucho mayor que el del diésel, que es 64 grados centígrados, o el de la gasolina, que es 40 grados centígrados. Tiene una densidad de aproximadamente 880 kg por metros cúbicos, menor que el agua. Este combustible no contiene prácticamente nada de azufre y, como ya lo habíamos mencionado, se suele mezclar como aditivo con el diésel de bajo contenido en azufre. Como vemos, el biodiesel es un combustible de origen orgánico muy interesante, ya que al ser producido a base de aceites vegetales o animales, resulta mucho más limpio que los combustibles tradicionales, además de renovable. Cuidando la biodiversidad, es una pieza muy importante para poder nosotros tener un futuro próximo más limpio. Definitely more smoky than the diesel. That was biodiesel. It sounded slightly different, and it seems to have burned less fuel than the diesel. Just a little bit less. I did the same run, which was warm it up, do 20 seconds full throttle, 20 seconds at idle, 20 seconds at full throttle, cool down, and then shut it off.
I did the exact same sequence with my timer, and it definitely burned less fuel. Now moving on to what I've been anticipating since I started this video, which is hydrodiesel. It's 80% diesel, 20% water, and let's see if the jet engine is going to burn it. Este combustible se trata de una microemulsión diésel con una fórmula química a base de agua, originándose una mezcla estable y homogénea. Esto gracias al proceso físico MHD y a un emulsificante de alto poder. Para muchos es difícil comprender cómo el agua se microemulsiona con el diésel para mejorar su combustión y reducir las emisiones. Pero gracias al proceso físico MHD, módulo hidrodinámico, y un paquete de aditivos especialmente desarrollados para ese propósito, en el MHD se generan microgotas de agua, menores a 0,5 micrones, que se encierran dentro de una película de diésel como si fueran balones de goma, en colaboración de un grupo de emulsificantes especialmente formulados para este propósito, lo cual impide que el agua se vuelva a reagrupar y separarse del diésel. El hidrodiesel reduce de manera considerable el consumo de hidrocarburo y sus emisiones, en especial el particulado en porcentajes que alcanzan el 80%. Los óxidos de nitrógeno, una vez liberados al aire por las combustiones, los HC, entre otros, por lo cual la opacidad de los humos de combustión también se reduce. Una de las principales ventajas de este combustible es que se evidencia una mejora en el rendimiento de los motores. Este combustible es compatible con el ciclo diésel, por lo que no es necesario realizar ninguna modificación en los motores. Además, se reducen los costos de mantenimiento al ser un combustible mejor lubricado y por último contribuye con el cuidado del medio ambiente. That's the last fuel I'm testing. Here's a summary of the results. Now with the difference between those four fuels, one thing that a lot of people brought up in that turbo diesel go-kart video, I'm using different fuels. A lot of people were commenting saying that the fuels that I'm using didn't have the sulfur content that the diesel had, and that was some sort of lubricator, even though now that everything is ultra low sulfur, they're saying that there's less lubrication with those other fuels. That is something I'm curious about, but I'm not going to do that test. For that, I'm going to send the four fuels that I used here to my guy at Project Farm, the master at lubricity tests, if you've seen any of his videos. So he's going to be dropping a video soon in connection with this one, where he does all of the lubricity tests between the four fuels that I tested here. So go to his channel, check that out, and look out for that video. I hope everybody enjoyed this episode. I went through a lot of trouble and a lot of work, not only building this thing, but trying to capture the audio from this engine the way we would hear this engine run if we can bear the decibel level. And I think it came out pretty good. But other than that, hopefully you enjoyed this subject. This is something that I'm very familiar with and a subject I've been meaning to bring to this channel for a very long time. So, let me know what you think. Si bien los resultados obtenidos en el experimento nos indican que el Jet A es el combustible que A continuación se mostrará un cuadro resumen de comparación de los 4 combustibles en el experimento a analizar. Si bien los resultados obtenidos en el experimento nos indican que el Jet A es el combustible que más fuerza de empuje nos da, hay que tener en cuenta diversos factores, como la lubricación de cada uno y la cantidad de azufre que contienen. A menor cantidad de azufre en los combustibles, mayor será el rendimiento de este. Es muy importante resaltar que las variantes del diésel convencional, biodiesel e hidrodiesel son compatibles con el ciclo diésel normal de los motores, por lo que no es necesario realizarles ningún tipo de modificación y además esto nos permite realizar una mejor comparativa de ellos en igualdad de condiciones. En nuestro país, estos combustibles no son tan comerciales, a excepción del diésel, el cual es sumamente solicitado debido a su bajo costo. Es necesario profundizar en las propiedades de cada uno de estos combustibles para futuras aplicaciones en nuestro entorno, analizando cada aspecto desde sus propiedades químicas, físicas y sus costos de producción. El uso de cada uno de estos combustibles no solo depende de sus resultados físicos, es necesario contemplar otros aspectos como su costo, tiempo de vida, consumo y su impacto con el medio ambiente. El presente experimento nos sirvió para comparar los resultados
para cada combustible en un mismo motor de reacción. Para aplicaciones el análisis debe ser más profundo.